Dios los bendiga. Hermanos, aquí el pastor Ramón con ustedes, una vez más, para meditar en la palabra de Dios. Antes, ah, me gustaría que cantemos este canto que se llama Sana nuestra tierra. Y tengo un versículo bíblico que lo más seguro que fue inspirado por este versículo. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí. Entonces, el canto tiene estas palabras. Dice: vengo a ti, guíame, santifícame en ti, yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Y también dice: sana nuestra tierra. Ok. Señor, este canto es un anhelo de nuestro corazón, a lo menos el mío y de muchos hermanos, que estamos pidiendo que sanes nuestra tierra, que guardes a tu pueblo y que estés con nosotros. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, te lo pedimos. Sana nuestra tierra por tu amor. Por tu amor. Es lo que pedimos, Señor. Tú prometiste a tu pueblo, porque es a tu pueblo Israel, que si se desviaran, si pecaran, y si se humillan
e invocaran tu rostro y se arrepintieran de sus pecados, que tú escucharías y sanarías la tierra. Y no sabemos qué es lo que ha pasado en estos tiempos, Dios. No sabemos por qué has permitido todo lo que está ocurriendo, la pandemia, las muertes, la gente. Y si hay pecado en nosotros, ruego que por favor nos perdones. Ruego que por favor nos limpies y nos santifiques y nos laves con esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por tu bondad y tu amor. Solamente pido fortaleza, fuerza sobrenatural para poder llevar a cabo todo esto. Amén. Ok, vamos a acomodarnos para meditar en la palabra de Dios. Abra sus Biblias en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios 29, 25. Ok, hoy vamos a cambiar poquito de tema, y es algo que creo que Dios puso en mi corazón. El domingo pasado, más bien el lunes, estaba escuchando una enseñanza de un pastor de Sonora y su título era Neutralizando la nostalgia y era un mensaje muy bueno. Pero en estos tiempos, conforme a lo que he visto, yo creo que el Señor puso en mi corazón el título o el tema es Neutralizando el temor. ¿Por qué digo esto? Porque ah, fui a ver a mi mamá entre semana, antes del miércoles, y sí, sí, bueno, entre semana, pero antes de eso, unas semanas atrás también fui a verla. Y allí en esa colonia, lo que es La Brisa, El Cuecillo y todo eso, la gente está normal y la mayoría de ellos se escucha que no creen lo que está pasando, no creen en la pandemia. Yo creo que es un extremo. En el circuito donde vivimos, hay como una psicosis, hay como un terror, una fobia, un miedo que ya no es sano. Entonces estamos viendo como dos extremos lo que está ocurriendo. Y no solamente eso, también nuestra hermana Diana, que es hermana de Lili, ella había venido para León buscar trabajo y pues no se han abierto puertas y en un discipulado que estamos teniendo con uno de con los servidores, comentó que en México también se está viviendo un tipo de psicosis. Eh, y, y pensando en esto y pensando en el título acerca del temor, también sí reconozco. Subí un video a lo que es WhatsApp y al grupo de varones y el grupo de oración. Y hay dos, tres cosas en el video que no estoy de acuerdo. O sea, que dice el hermano que es una mentira, realmente no es una mentira, pero mi esposa, platicando con mi esposa, sí me comentó, sí, sabes que cuando yo lo leí dije va a causar polémica, controversia entre la iglesia, entre los hermanos. Entonces ya se dio a conocer un poquito más claro que aún en la iglesia hay dos pensamientos, hay dos convicciones. Y de eso quiero hablar un poquito, pero al final, para tener un poco de balance y equilibrio en todo esto. Pero lo que Dios sí habla y es muy claro y lo que he visto más como hablando de mi circuito y quizás en algunos hermanos y quizás no, en la ciudad y también en el país hay muchos cristianos que quizás se están apoderando del temor o el temor o el miedo lo esté influenciando, lo esté apoderando de sus vidas. No estoy insinuando que en la congregación haya personas, quizás sí, quizás no, pero esto es para prevenir. Creo que este mensaje lo puso Dios en mi corazón como una medida de prevención para nosotros como iglesia. Cómo neutralizar el temor en nuestras vidas. Este, lo que, lo que se está viendo y lo que sí sabemos es de que ah, hay dos convicciones diferentes. Pastores en Estados Unidos de Capilla Calvario mañana van a abrir, hoy es sábado, mañana van a abrir sus iglesias
ya lo permitió el presidente. En las noticias hay dos fuentes, la que es la liberal CNN y también la que es conservadora es Fox News. Entonces siempre están como exagerando y causando mucho pavor, exagerando las noticias y provocando miedo en la gente. Entonces Fox News da un balance más cuerdo, porque aún así la CDC, que es la y la OMS, han tenido, ¿cómo te diré? Ay, ay, ay. Este, Primero, la OMS, que es la Organización Mundial de Salud, dio este dictado. ¿Sabes que el virus no infecta de persona a persona? ¿Y qué es lo que sucede? La gente se confía y se infecta. ¿Por qué? Porque sí se transmite de persona a persona. Entonces, hay mucha información que se cruza y así, ya está. Y lo que quiero decir es de que nosotros debemos guiarnos siempre por lo que dice la palabra de Dios. El mundo siempre se va a contradecir. Siempre hay motivos ocultos, especialmente ahorita lo que está pasando en Estados Unidos, motivos políticos, y la información que están dando confunde, y esto puede infectar o contagiar, influenciar a la gente, a los hermanos. Y, y tristemente digo esto porque tristemente lo que pasa en Estados Unidos muchas de las veces, la mayoría de las veces lo copiamos. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios acerca de todo esto? ¿Cómo debemos guiarnos, cómo debemos conducirnos en cuanto a todo esto para que eso no se infiltre en la iglesia y cause división, cause discordia? Porque aún en la iglesia, en todo esto, hay dos convicciones que son buenas y que son bíblicas. Y menciono, reitero, voy a platicar poquito de eso después del tema. Entonces, pero ahora vamos acerca del temor. Y lo menciono una vez más. Este tema no se me ocurrió ayer ni antier. Este tema creo que es de parte de Dios para descartar todo pensamiento que llegue a creer que es un ataque personal. En ninguna manera. Dios es testigo que este mensaje ya estaba en mi corazón, lo había puesto en mi corazón antes del viernes, antes del jueves, ¿ok? Entonces, Proverbios 29-25. Ok, Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ruego, Dios, que tu Espíritu Santo hable verdad, hable convicción a cada corazón de los que van a escuchar este mensaje. Tú quieres que seamos dominados, guiados por tu palabra y no por sentimientos y no por presunciones o noticias o cosas que vemos en los medios de comunicación, en la prensa. Ruego que tu palabra surta efecto, haga lo que tiene que hacer en nosotros para poder vivir una vida confiada en ti, buscándote de corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ok, primeramente tengo una definición del miedo del diccionario. El Word Reference dice que miedo es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. La Real Academia Española lo dice así. Miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. También lo pone de esta otra forma. Miedo es un recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Y hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos tener miedo. Las alturas.
unos tienen miedo a subirse a los aviones, unos les tienen miedo a los animalitos, a los ratones. Tengo un hermano que le tiene miedo a las arañas. Hay otro tipo de miedo también, el miedo de ser rechazado, miedo de fracasar, miedo de quedarse soltero, quedarse soltera, miedo de fallarle a Dios, miedo de perder tu familia, de fallarle a tu familia. Y lo que estamos atravesando en estos tiempos, miedo de lo incierto. Es lo que ha provocado esta pandemia, incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Cuando fuimos, les comenté que estábamos buscando una casa más cerca del local de la iglesia y una señora nos mostró una casa para verla, para rentar y, y en la plática salió y ella se le noté en su cara, en su rostro, una preocupación profunda que estaba haciendo hasta hizo todo lo que pudo para que tomáramos el contrato. ¿Por qué? Porque genera ingresos. Pero lo que dijo ella es muy interesante. No, lo que dijo con el semblante. Dice, algunos expertos dicen que México va a pasar por un hambre y por una escasez de dinero. Y eso quizás pueda suceder. No lo sabemos. Y, y eso provoca miedo y provoca temor. La falta de trabajo, la falta de recursos y también el temor de ser contagiado con este COVID-19 o el virus de China. Sí, provino de China. Sí, se inició en China. Ahora, el miedo o el temor en sí mismo no es malo. Todos los hombres han pasado por eso. Eh, Abraham pasó por miedo. Antes de que Dios le cambiara su nombre de Abraham a Abraham, Dios le dijo en Génesis capítulo 15, versículo 1, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Génesis 15, 1. David, a través de los salmos, vemos que un hombre de guerra, un hombre valiente, pero también pasó momentos de temor y de miedo. Y vamos a verlo más adelante. Pablo, el gran apóstol que tenemos en una estima muy alta, también Dios le tuvo que decir en Hechos, en sus viajes misioneros, una vez cuando estuvo náufrago, el ángel del Señor le dijo, ¿sabes qué? No temas, porque de los que están en la tripulación, en el barco, no vas a perder a ninguno. Y también le volvió a repetir en Hechos, cuando ya estaba preso, y le dice, ¿sabes qué, Pablo? No temas, porque es necesario que testificas delante de César. También Pedro, y es lo que vamos a hacer. En sí mismo, quizás el temor no es malo. Lo que sí es mal es cómo nos domine, cómo dejemos que nos domine o cómo nos guíe y nos manipule. Por un ejemplo, si me acompaña a Génesis capítulo 12, esta cosa. Si me acompaña a Génesis capítulo 12. Ok, si cuando lees todo el contexto, Dios acaba de llamar a Abraham y le da la promesa que le iba a dar toda la tierra de Canaán. Eso fue la promesa que le dio. O sea, es que de esa tierra va a ser tuya y ya tu descendencia. Entonces pasa un hambre y él se ve obligado a ir a Egipto. Y cuando llega a Egipto, en el versículo 11, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces, ya cuando lees la historia, bueno, entonces llegan a Egipto y le da miedo se da cuenta, mi esposa es muy hermosa, y la costumbre de aquellos, pues ven a una mujer hermosa o el faraón va a querer tenerla. Entonces le da miedo y toma una decisión
equivocada, siendo influenciado por el temor y por el miedo. Dios ya le había dado una promesa. Dios ya le había prometido, a ti te voy a dar toda esta tierra, y ya tu descendencia, es decir, ¿sabes qué? No te va a pasar nada, yo estoy contigo. Y luego también en el versículo 20, en el capítulo 20 de aquí de Génesis, ok, capítulo 20, es casi la misma situación, pero ya han pasado más de 10 años, quizás de 10 a 15 años con el primer incidente cuando fue a Egipto. Ahora aquí va a la tierra del Negev, que es como antes de llegar a Egipto, un poquito hacia arriba, es la tierra del sur. Y entonces va y se da cuenta que su mujer es hermosa y le dice lo mismo, di que eres mi hermana para que no lo maten, ¿sí? Y entonces, en el versículo 9 lo puedes leer en todo el capítulo en tu casa, y en el versículo 9 dice, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y es la misma historia. Llega al Negev dice, dile que es mi hermana, Abimelech la toma por mujer, Dios le habla en sueños a Abimelech, sabes que si la tocas estás frito, vas a morir. Entonces se espanta Abimelech y le reclama a Abraham por qué hizo eso. Obviamente, y tomó decisiones, hizo esto abrumado por el temor. Y lo triste es de que uno que no es temeroso de Dios reprende a uno que sí conoce a Dios. Entonces, eso es lo malo, dejarnos tomar decisiones o ser influenciados por el miedo o por el temor. Y también quiero que me acompañe a Gálatas, otro ejemplo, en Gálatas capítulo 2. Está antes de Efesios. Y vamos a ver a Pedro. Sí, Pedro, el valiente, el atrevido, el que nada lo detiene, según él, pero después termina negando a Cristo. Entonces ya ha pasado bastante tiempo. Aquí en el capítulo 2 de Gálatas, sí, ocurre una discusión entre Pablo y Pedro. Entonces, en el versículo 11 de Gálatas dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Checa, era de condenar. Entonces le resistió cara a cara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, hablando de los judíos, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, era lo que hacía. Antes de que vinieran sus paisanos, los judíos, comía con los gentiles. Y recuerden que los judíos no se juntaban, no tenían comunión, no tenían convivencia con los gentiles porque era algo impuro para ellos, ¿sí? Se contaminaban, se hacían impuros. Entonces dice que cuando no había judíos, Pedro se juntaba y comía con los gentiles. Checa, pero dice que después de que llegaron sus paisanos, los judíos, dice que ahora se retraía. Si ya no se juntaba, ya no comía con los gentiles. Y lo hacía porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y no solamente esto, este hecho, como miraban a Pedro como un líder, dice que en su simulación participaban también los otros judíos, es decir, contagiaban y influenciaban a los demás judíos para hacer lo mismo. Y yo digo, yo como pastor, como líder, tengo que tener mucho cuidado de
porque puedo influenciar de una manera negativa a otros hermanos. Entonces, checa lo que dice versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego entonces termina con el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces allí Pedro tomó malas decisiones que aún influyeron en los otros judíos cristianos para llevarlos a actuar como él. Y eso es lo malo, que a veces nos dejamos dominar y tomar decisiones por el miedo o por el temor. Y es muy común, y lo vemos como en decisiones tan sencillas de, por ejemplo, si alguien hizo algo que está mal y la otra persona se da cuenta y le dice, oye, tú hiciste esto por temor o por miedo de que lo vayan a regañar o que le vayan a tomar la atención. No, yo no lo hice. Y tomar o decir mentiras bajo la influencia del miedo. Eso es lo que sí está mal. Mi oración, amados hermanos, ante esta pandemia y es para que el gobierno tome decisiones que beneficien a la iglesia y también a la gente, basadas no en el temor, sino en pruebas, en cosas verídicas. Y esa ha sido mi oración, que el gobierno y la Secretaría de Salud tomen decisiones sabias y cuerdas para que no afecte tanto a la población y también a la iglesia. Ahora, ¿cómo neutralizamos el temor en estos tiempos? Hay muchos métodos que también son buenos, que son bonitos. Hay unos que vi en el internet en una investigación y, y unos dicen así: cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo. Y dice, deja de huir. Otra, deja de negarlos. Otra, deja de luchar. Otros dicen, hazte amigo de tus miedos. Afróntalos como una oportunidad de crecer. Pero nosotros decimos, yo soy cristiano, ¿cómo neutralizo el miedo a la manera de Dios? Sí, los otros tienen su lugar, tienen su efectividad en lugares profesionales, con gente que quizás no conoce a Dios. Pero Dios a nosotros como su pueblo nos ha dado unas cosas muy importantes de cómo podemos neutralizar y no dejar ser dominados por el temor y por el miedo, porque pone lazo, pone trampa, ¿ok? Y hoy por hoy hay muchas. Hoy por hoy simplemente vamos a tocar dos. La primera es buscar a Dios y la segunda es confiar en Dios. La primera es buscar a Dios y la otra es confiar en Dios. Y para esto le pido que vaya en su Biblia a Primera de Samuel capítulo 21. Primer libro de Samuel capítulo 21.
Y en el capítulo 21, estoy en el segundo de Samuel. Ok, muy bien, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 10. Y en el versículo 10, levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y checa, y subraya eso, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces, esta es la situación. David está huyendo ya de Saúl, ya es oficial. Saúl lo quiere matar. Empezó a huir, y lo que hace va al rey de Gat. Entonces se dan cuenta que los filisteos se dan cuenta que este es el rey que había causado estragos y que más seguro que había matado a Goliat. Dice, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces en ese momento le entra la realidad a David, estoy aquí en el campo enemigo. Y le entró un gran temor, dice. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que se empezó a comportar como un demente, como un loco, saliéndole la baba. Te puedes imaginar. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Lo curioso es lo que dice el Salmo 34. Vamos al Salmo 34. Salmo 34. Dice allí, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él le echó y se fue. Abimelech es otro nombre de rey de Gat. Más bien Abimelech es un título así como faraón, César. Bueno, entonces, fíjate lo que este salmo está inspirado por lo que ocurrió en ese momento cuando estaba delante del rey de Gat. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Empieza con 3 versículos de alabanza por esto mismo, por esta causa. Checa versículo 4. ¿Por qué lo hace? Dice, busqué a Jehová y él me oyó y checa y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aunque sí, David en ese momento se portó vergonzosamente delante de Gad. Pero checa esto, analizando los dos pasajes y este versículo, tal parece que en ese momento quizás hubo un clamor interno del rey David, o de David en ese momento todavía no era rey, y dice, y salió un clamor interno, y en ese momento como que Dios le dio sabiduría interna, le ha de haber hablado a su corazón, y le dice, ¿sabes qué? Compórtate así. Pero fue de la manera como fue librado de que lo mataran, porque ya era hombre muerto, ¿sí? Estaba en campo enemigo, en territorio enemigo, y realmente estaba ya frito, por decir. Entonces, lo más seguro que Dios le dio sabiduría en ese momento de cómo comportarse, aunque sí fue una manera vergonzosa, y fue lo que lo libró de no ser asesinado en ese momento.
Y por eso él dice, busqué a Jehová, aún en esa situación, en su temor, en su angustia, buscó a Jehová y él le respondió. Y dice, ¿sabes qué? Los que lo miraron no fueron avergonzados. Y luego checa versículo 6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y fíjate lo que hace, habla también de una promesa. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Entonces, Dios le ayudó porque puso su confianza en él y también le hizo ver algo muy importante, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, esta fue la experiencia del rey David, ¿sí? De buscar a Dios en ese momento de temor, de pavor, de miedo. En ese momento clamó a Dios. Yo sé que todos por naturaleza hacemos esto. Empezamos a clamar a Dios, empezamos a buscar a Dios. Pero yo ruego que no nada más sean los momentos de temor, que sea en todo tiempo. Como dice aquí, su alabanza estará de continuo en mi boca, no solamente en los tiempos de crisis, no solamente en los tiempos de coronavirus, pero sino todo el tiempo, para que cuando lleguen estas situaciones sepamos cómo responder y cómo Dios nos va guiando y atribuirle toda la gloria a Él y saber de Él proviene la ayuda que recibimos. Ok, y la otra es confiar en Dios. Y aquí tengo confiar en Dios en tres formas. Confiar en Dios. Y, y quiero darles una ilustración. Um, hace unas semanas, mi hijo Miguelito, Miguelón, como quiere que le digan Miguelón, ok. Este, como pasado medianoche se despierta y me dice, papá, ¿puedes orar por mí? Y porque dice, es que tengo miedo, tengo mucho miedo. Entonces me paré así como renegando. Ok, mijo. Y ya casi regañando. Mijo, te dije que debes de orar y cuando te pase esto y esto y esto otro, ¿no? Entonces me paré porque de la manera que me lo dijo, pues tocó mi corazón. Y ya fui a orar por él. Y cuando fui a su cuarto a orar, noté que en su cama tenía las cobijas como haciendo como un bordo, como una barricada, así como ponen los soldados para protegerse. Y se estaba acostando atrás de esa barricada porque tenía miedo de que algún personaje iba a venir a asustarlo. Entonces me dio mucho pesar y y mucho dolor ver que mi hijo estuviera pasando eso, ese tipo de temor, ese tipo de miedo, que al fin de que no puede dormir y ponga barricadas. Yo le digo porque yo también de niño tenía, cuando me acostaba, tenía unas situaciones muy feas que me tapaba con la sábana y pensaba que esa sábana me iba a proteger de esos figuras ilusorias nada más, ¿no? Entonces, lo que le dije, ok, mijo, esto solamente lo puedes hacer orando, mijo. Cuando te suceda esto, necesitas estar orando, orando y orando para que el Señor te ayude. Y también no solamente orar, sino confiar de que Dios está aquí contigo. ¿Sí? Entonces, dos cosas. En ese momento busca al Señor y confía en el Señor de que Él te va a cuidar. Y es lo que nos va a ayudar. Y es el mismo consejo que yo doy a cada uno de nosotros. Porque es tu relación, es tu búsqueda de Dios y es tu confianza en Dios lo que te va a ayudar y nos va a ayudar a poder neutralizar este temor, este miedo que México está siendo sacudido por él. Entonces, bueno, a lo que voy es esto. ¿Por qué? Le pregunté antes de orar a mi hijo. Oye, ¿por qué tienes miedo? Dice, es que miré una parte de un video en YouTube que mis amiguitos estaban viendo y ahorita estoy imaginándome que ese mismo personaje va a venir a atacarme y asustarme. Entonces él empezó a tener miedo
por información que recibió, información que ni siquiera es real, ¿sí? Y esto es un punto muy importante. En estos tiempos tenemos que ser muy cautelosos qué información estamos recibiendo que está dominando nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, especialmente nuestra manera de tomar decisiones. Mucho cuidado. Y por eso te animo, te exhorto a que recibas y que le creas más a la información que está aquí en la palabra de Dios. Esta es la información todo el tiempo que debemos confiar, que debemos recibir y llevar a cabo. Esta es la que nos va a guardar. Esta es la que nos va a dar dirección. Esta es la que nos va a instruir. ¿Sí? Por eso, mucho cuidado y nos va a limpiar nuestra mente de todas esas cosas que están pasando y nos va a dar más perspectiva. ¿Sí? Ok, ok. Créeme que estoy pausando y estoy como orando, clamando a Dios que este mensaje ah, sea de edificación. Una manera como podemos ver todo esto y confiar en Dios es verlo de una manera para, o más bien con una expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes con todo lo que está ocurriendo. Es una manera como lo podemos ver. Y hay un ejemplo en Números capítulo 13 y capítulo 14. La mayoría de ustedes ya lo ha leído. En Números capítulo 13, Dios Moisés manda a dos espías a ver la tierra que Dios le quiere dar a la nación de Israel. Van, miran la tierra, miran que hay fruto muy bueno, es tierra donde fluye leche y miel, pero también hay gigantes, hay problemas fuertes, hay ciudades fortificadas, es decir, hay muchos obstáculos y muchas cosas difíciles, imposibles para el hombre conquistar. Entonces, vienen de regreso y traen el reporte para con Moisés. Y, y checa lo que dice Números 13, versículo 20, versículo 27. No, versículo 25, perdón. Números 13, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Llevan las pruebas de que realmente lo que Dios dijo de la tierra es una tierra buena, y esta tierra se la estoy dando. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Si lo ponemos como en aplicaciones, ¿sabes qué? Son problemas por todos lados. No hay manera de penetrar esta tierra. De hecho, y si llegamos a penetrar, porque está Amalek, está en Jebuseo y todos ellos alrededor, en el monte y todo, si llegamos a penetrar, ya una vez habiendo penetrado la tierra, están los gigantes y están las ciudades fortificadas. Es imposible, en otras palabras. Y luego dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué lo hizo callar? Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los hizo callar porque 10 de estas personas, de los espías, que fueron a reconocer la tierra, se estaban quejando, estaban murmurando, estaban contagiando al pueblo. Ellos estaban diciendo, versículo 31, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel
de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces dice, vimos a los gigantes y todo eso. Entonces, el capítulo 14, versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ok, y si continúas leyendo este pasaje y los siguientes capítulos, te das cuenta que Dios se molestó, se disgustó mucho con ellos y les dijo, ¿sabes qué? Todos los de 20 años adelante no van a morir en el desierto, y por su incredulidad estuvieron errando 40 años en el desierto hasta que la primera generación que no quiso creer quedó postrada en el desierto. Entonces, ¿cómo podemos confiar ante esta situación? Podemos confiar y tomarla como una situación que Dios puede hacer grandes cosas a través de su iglesia, alcanzar almas, ministrar almas, confiar en Dios y hacer como Él nos guíe. Checa. Por eso, cada uno de nosotros debemos estar orando, ¿cómo me está guiando Dios a hacer esto? ¿Sí? No lo que dice la prensa, no lo que dice acá, no lo que dice allá. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que me está dictando Dios en estos tiempos? Sí, otra de la manera es confiar en Dios aun cuando no tiene sentido lo que está pasando. Porque realmente uno dice, ¿cómo es que Dios permitió eso? ¿A qué no es un Dios de amor y todo eso? Y llegan pensamientos de esta manera y a mucha gente. Pero, ¿qué es lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, en estos momentos, aunque no entendamos y aunque no podamos encontrarle lógica, lo que podemos hacer es confiar en Dios y no apoyarme en mi propia prudencia, sino reconocerlo en todos mis caminos, porque Él promete que Él va a enderezar mis veredas y las veredas de la iglesia. ¿Sí? Entonces es confiar aunque no entendamos qué es lo que está pasando. Otra es confiar en Dios aun cuando la estamos pasando mal. El rey David dijo en el Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. David, el hombre valiente, dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Hay un pasaje en la escritura que es muy sobrio, trae mucha perspectiva de lo que es una fe fuerte, por decir, ¿ok? Y en Habacuc, capítulo 3, Habacuc está antes de Sofonías y está después de Miqueas y de Nahum. En Habacuc capítulo 3, en la primera parte, es realmente todo el capítulo es un salmo, es un canto, ¿sí? Pero aquí dice una gran verdad. Sí, Habacuc 3 es un salmo, y fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y luego continúa escribiendo. Realmente leí ese versículo porque esa es mi oración. Aún en medio de los tiempos que Dios avive su obra, que se sigan salvando almas, que la gente se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Es el anhelo de Dios más bien,
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, entonces, aún así, confiar que avive la obra en medio de los tiempos. Y aunque las cosas no van bien, tener la misma mentalidad o la perspectiva que tuvo este profeta. Checa lo que dice versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y a los labrados no den, perdón, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Checa, está diciendo, aunque no haya fruto en la vid, los higos, no haya vides, que diga, no haya uvas en las viñas, y aunque no haya aceite, el fruto del olivo es el aceite con que se cocinaba, y luego también el queso y la leche, la mantequilla de las cabras y de las vacas, aunque no haya una provisión necesaria, está diciendo el salmista, aunque no tengamos lo necesario por decir, o quizás puedan verse como unos lujos, aunque no tengamos estos lujos, vamos a ponerle así. ¿Qué es lo que dice el versículo 18? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Sí, y ese es el anhelo de nosotros, de mí como pastor, que tengamos una confianza, aunque haya escasez, aunque no la estemos pasando bien, que tengamos esta mentalidad. Sabes que yo de todos modos me voy a gloriar, me voy a gozar. Hace que mis pies, como de siervas, quizás como en danza, como en baile, pero para el Señor. Sí, amados hermanos, que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Otra de las cosas es, en lugar de temer al hombre, porque pone lazo, es confiar en Jehová, como dice el Proverbio 29:25. Y es, en lugar de temer a lo que está pasando, que se produzca en nosotros un temor reverente a Dios. La Biblia dice que no temamos a los que pueden herir el cuerpo. Dice que el arma no pueden tocar, no pueden. Luego dice, más bien, teman a aquel que puede herir y mandar el alma al infierno. Y eso solamente es Dios que puede hacer eso. Porque el diablo también va a ser lanzado al infierno de parte de Dios. Entonces, y digo, una vez más, aclaro esto porque muchos piensan que el diablo tiene potestad sobre el infierno. En ninguna manera. Jesús dijo, yo soy el alfa, el omega y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Es decir, Él es el que tiene el control y la autoridad sobre esas cosas. Hay que recordar esto, que es Jesús, es nuestro Señor, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Ok. Estamos pasando por momentos muy difíciles. Eh, ok. Ok. Como digo, estamos pasando momentos difíciles, pero también difíciles como congregación, como iglesia. Porque así como en el mundo hay dos opiniones, dos maneras de pensar, en la iglesia hay dos convicciones. Este, y recalco, subí ese video que creó algo de polémica y sí, reconozco mi error. No lo había visto de esa manera y yo nomás lo subí para crear para que la gente no entrara en temor o en psicosis, pero de que es mentira, no es mentira, porque conozco a un pastor que fue infectado y un hermano que se llama Mario en Estados Unidos dio su testimonio en YouTube que sí se fue contagiado por el coronavirus, pero ya salió. Él y su esposa fueron contagiados y se sintieron mal y todo eso, pero ya están bien. Y créanme, no quiero ser el culpable y por eso pido disculpas y perdón si esto promovió algún tipo de discordia y de división entre los hermanos.
pero estamos viendo dos campos, dos opiniones, y en la iglesia dos convicciones. La realidad es que sí está ese virus, pero la realidad también que ese virus no va a desaparecer. Muchos gentes estudiosos y la medicina han dicho que ese virus ya está como para quedarse y no nos vamos a deshacer de él por mucho tiempo. Y por eso va a llegar un tiempo donde tenemos que tomar una decisión y que esta decisión sea guiada y dirigida por una búsqueda personal de Dios y que no se tomen decisiones bajo temor o bajo miedo, si es que Dios quiere hacer algo grande en nosotros y a través de nosotros. Sí. Lo que tenemos que hacer es prudencia. Ok. Sí, prudencia, algo que quizás me faltó en estos días. Este, dos convicciones. Sí, no, aguántame un poquito más. Dos convicciones. Una convicción dice eh, no congregarnos, no abrir las puertas de la congregación. Creo que es falta de fe, es no confiar en Dios y así. Y obviamente, pues, quizás toman su base bíblica de lo que dice Hechos 5, donde Pedro le dice a los gobernantes, a a la institución que regía en ese tiempo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque le estaban prohibiendo de que no hablaran del nombre de Jesús. Y también la Biblia sí dice en Hebreos 10 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y unos tienen esa fe, esa confianza y esa base bíblica para, para querer abrir ya las puertas, porque vamos a abrir las puertas. Empezando el 13 de junio, queremos empezar reuniones presenciales, ¿ok? Y esta otra convicción también es la que hemos ejercido por estos más de 70 días. Esto es honrar a las instituciones que Dios puso sobre nosotros. Es, y obviamente la convicción es de que, no, pues yo todavía me voy a quedar en casa, yo no voy a asistir a la iglesia, creo que estamos desobedeciendo a Dios y es válido porque tienen base bíblica también. ¿Ok? Aquí tenemos dos convicciones, unos que dicen ya es tiempo de, de, de congregarnos y otros no, yo creo que es tiempo de esperar todavía. Y los dos con bases bíblicas y los dos practicando su fe. ¿Qué hacemos con esto, hermanos? Realmente soy una situación, ay, Señor, media difícil, complicada. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ocurre estas cosas? La prudencia, usar la sabiduría. Dice en Santiago capítulo 4, en el capítulo 3, perdón. En el versículo 13, Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Checa, en sabia mansedumbre, mansedumbre. Si tienes el derecho, tienes el ímpetu de reclamar y todo eso, pero aquí dice, si queremos hacer las cosas sabias de una manera prudente, es de una manera utilizando este don de mansedumbre. Dice, porque si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí en todo esto hay que usar sabiduría de Dios. Es decir, si vemos a dos hermanos, dos grupos de hermanos que tienen diferente convicción, el uno no juzgue al otro, el otro no empiece a pelear con otro de que tú estás mal y tampoco tú estás mal y que tú estás mal. Eso no es sabiduría de lo alto, dice Dios en su palabra. Sí, porque los dos tienen su convicción propia y están ejerciendo su fe. Y quiero dejar muy claro que no porque estos se congreguen los va a ser superiores o mejores. Y no porque los que estamos acá, que quieren obedecer al gobierno, somos superiores y mejores. Simplemente, amados hermanos, son dos convicciones. Y ninguno ni el otro debemos de pensar que somos mejores ni superiores, y tampoco menos, y tampoco menospreciados. No debemos de sentirnos tampoco inferiores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que el que come lo hace para el Señor y el que no come no lo hace para el Señor. Pero cada uno de nosotros debemos estar convencidos en nuestro corazón, ¿sí? Y para esto, para estar convencidos en nuestro corazón, tenemos que estar seguros que es Dios que nos esté dirigiendo a hacer esto. No tomar decisiones. Si no estoy buscando a Dios, si no estoy buscando en mi devocional y estoy batallando y estoy tomando ya decisiones no basadas en la palabra de Dios, entonces sí hay que checar. Hay que checar de dónde estás recibiendo tu dirección, ¿sí? Y por eso vamos a abrir porque creo que hemos honrado al gobierno. En Culiacán, ya los pastores de allá de Culiacán, perdón, de Sinaloa, ya el gobierno de allá, como tienen un funcionario cristiano, les echó la mano para que pusieran el semáforo en naranja y eso favoreciera a las iglesias cristianas. Y ya a partir del el primer domingo, el 7 de junio, ya pueden congregarse. Aquí en Guanajuato hay menos casos. Es casi ah, un tercio de lo que hay allá en Sinaloa. Pero nosotros, creo que, y tampoco no creo que nos han tomado en cuenta todavía. Nos ponen en la sección como de escuelas, creo, espacios públicos y así, no sé. Pero creo que a partir cuando pase ya la jornada de sana distancia, yo creo que ya a partir del 1 de junio ya creo que tenemos libertad de congregarnos. Obviamente, con todas las medidas, vamos a tomar medidas que no le vamos a dar lugar al diablo, ¿ok? Para que nos condenen y nada. O sea que vamos a hacer todo, vamos a subir el comunicado y vamos a subir las medidas preventivas. Ok, otra cosa importante que quiero tocar, este, si, si abrimos la congregación y y hay en tu corazón de que realmente estamos tentando a Dios, yo creo que sí es un poquito extremoso esa manera de pensar, porque hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Pablo. Pablo iba a Jerusalén y el Espíritu Santo y a otros lugares, y el Espíritu Santo le decía, sabes que te esperan prisiones y pruebas y tribulaciones de parte de los judíos. Y él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para conmigo. Entonces la pregunta es, ¿acaso Pablo estaba tentando a Dios? Ahora, otro ejemplo, vamos a Gedeón. Dios le dijo, ¿sabes qué? Con 300 hombres vas a pelear contra un ejército de más de 500,000. La persona que no hubiera escuchado lo que Dios le dijo a Gedeón diría, ¿sabes qué? Es una masacre. Estás tentando a Dios porque vas a pelear contra un ejército que es 500 por persona. Sí, una persona tenía que matar a 500 personas para poder ganar. Y lo hizo. Aquí la clave es de que Dios le dio palabra a Gedeón. Lo dirigió, lo instruyó.
Otra cosa, otro ejemplo, lees Jonatán, el hijo de Saúl, que subió contra el enemigo y dijo, vamos a ver si Dios nos prospera. Y si sucede esto, entonces Dios está con nosotros, y si no, entonces nos retraemos, nos echamos para atrás y Dios no está con nosotros. Pero él fue al campamento enemigo, solamente él y su paje de armas, a ver qué Dios hacía. Y sabes que Dios le favoreció este paso de fe. Este, ¿Acaso él estaba atentando a Dios? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque este, si tenemos esta mentalidad de que estamos tentando a Dios, ¿acaso también los que trabajan en el hospital? Tenemos en la iglesia médicos que trabajan en el hospital y van a trabajar y están expuestos más que ninguno de nosotros, están más expuestos a contraer el coronavirus. ¿Acaso ellos están tentando a Dios? Yo creo que debemos usar prudencia y usar y ver qué es lo que está diciendo todos. Otra cosa que debemos aplicar en estos momentos, amados hermanos, es nada más y nada menos, ok, la mayor prueba de fe, este, y cómo vamos a poder llevar a cabo y lo que está pasando como hermanos en Cristo es simplemente practicar lo que Dios hizo y hace con nosotros cada día. Y esto es, ¿si lo ven? ¿Si se lee? Ok, ok. Amor. El amor es benigno. El amor no juzga a su hermano. El amor no condena a su hermano. El, el fruto del Espíritu es amor. Y aún así con nuestras diferencias, con diferentes convicciones, tenemos que llevar a cabo este amor porque es lo único que nos va a mantener unidos. El diablo nos está atacando. En estos días he recibido varios ataques de parte del enemigo. Pero, ¿por qué? Porque él, él no quiere que practiquemos el amor, que, que seamos como Dios, que seamos como nuestro Señor. Sí. Entonces, la manera que se muestra nuestra fe y cómo vamos a poder llevar a cabo sin división, sin disensión, sin discordia, es practicando el amor unos con otros, amados hermanos. Por favor, en el nombre de Cristo. Alguien dijo que la gente no le importa qué tanto sabes, hasta que ellos saben qué tanto los amas. Entonces, aquí no entra que si tu fe es mayor o si tu obediencia es mayor o si esto es, aquí lo que debemos llevar a cabo una vez más es amor. Y si no, lea Primera de Juan y esos 5 capítulos y es muy claro que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Sí, muy bien. Y también dice en Primera de Juan capítulo 4 que el verdadero amor echa fuera el temor también. Sí. Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar, por favor. Les mando un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y estaremos subiendo el comunicado después del lunes eh, eh, y también las instrucciones de cómo vamos a llevar a cabo la reapertura de la iglesia. Si me faltó algo, después se los digo. Ahorita ando así. Ay, 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 ok. Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aún en medio de los tiempos, aviva la obra de tus manos. En tu ira, Señor, acuérdate de misericordia. Y en estos tiempos, si hemos pecado, por favor, guárdanos, sálvanos, santifícanos en tu verdad, Señor. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, que es el instrumento que tú has puesto aquí en la tierra para salvar al perdido, para traer esperanza en estos tiempos de pandemia.
Y si nosotros estamos divididos y si estamos luchando unos con otros, el enemigo está ganando entonces. Y no le vamos a permitir como iglesia. Que tu Espíritu Santo nos dé poder, por favor. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, amados hermanos. En Cristo Jesús. Amén.